pero es una sola cadena. Entonces, como les decía, los ácidos nucleicos están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Ya? Eso es lo común. Ahora miren, aquí vamos a acordarnos de todas las otras biomoléculas que hemos visto. ¿Ya? Yo les pregunto y ustedes me dicen, ¿los carbohidratos están constituidos por principalmente qué? A ver, ¿alguien? A ver, Brenda Pozo, Están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. principalmente. Muy bien. Lípidos, Los lípidos están constituidos por el CHO igual y a veces por el fósforo, azufre y el nitrógeno, en muy pocos casos. muy, tiene, ¿no? Muy bien. Las proteínas, otra persona, a ver, Bozo, Jaimes, Daniel, las proteínas que las hemos estudiado recientemente, Las proteínas están conformadas por aminoácidos, ya, y esos aminoácidos están constituidos principalmente por, carbono, hidrógeno, oxígeno, ya, ¿qué más falta? nitrógeno, Nitrógeno, pero algunos aminoácidos además que tienen, que no está aquí, azufre. azufre, muy bien, esos son los elementos que forman parte de la estructura, ¿verdad? Entonces los ácidos nucleicos sí o sí tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, sí o sí, o sea, es un requisito, ¿ya? Que tienen que tener fósforo, muy bien. Ahora, ¿cuál es la función así macro, vamos a decir, ¿ya? De los ácidos nucleicos? Primero, son depósitos de la información genética y responsable de la transmisión de padres a hijos y de generación en generación. No se dice que hasta la cuarta generación pueden transmitirnos su material genético, ¿no? Y dentro de ese material genético que nos transmite, a veces se manifiesta. Nosotros lo observamos, lo vemos. Ese es el fenotipo, ¿ya? Porque se ve. Entonces, no sé si alguna vez has escuchado, dice, se parece a su abuelo, o se parece a su bisabuelo, no se parece al tío. Es porque hay un material genético que se está transmitiendo. Otra, otro papel importantísimo es que los ácidos nucleicos tienen un papel fundamental en la síntesis de proteína de la célula. ¿Se acuerdan que les dije? Las proteínas, esa secuencia de aminoácidos, estaba regulada por quién? Por los ácidos nucleicos, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, los ácidos nucleicos dirigen el ensamble correcto de aminoácidos en una secuencia ya definida. Entonces, de esos 20 aminoácidos que formaban parte de la estructura de las proteínas, entonces estos ácidos nucleicos lo dirigen y dicen, ¿no? Este ácido, esta proteína va a tener 548 aminoácidos, por ejemplo, ¿no? Y va a tener 5 tipos de esto, ¿no? Primero va a venir la glicina, la valina, la isoleucina, la fenilalanina, el triptófano, ¿me entienden? Así, ¿ya? En esa secuencia, ellas definen. Y importante que la individualidad de cada ser es determinado por la información que está contenida de sus ácidos nucleicos. Entonces, por más que sean hermanos gemelos, idénticos, algo va a variar, ¿ya? A no ser que sea clonado, algo va a variar, ¿ok? Ahora, ¿qué dijimos que eran? Así como los aminoácidos, que dijo Bozo que los aminoácidos eran las unidades estructurales de la proteína, los nucleótidos son las unidades estructurales de los ácidos nucleicos. Y cada nucleótido sí o sí tiene esto. Una base nitrogenada, esa base nitrogenada puede ser de dos tipos, base púrica o bases pirimídicas. Las bases púricas también se denominan purina y la base pirimídica pirimidina. Y a cualquiera de esos dos no.
Las bases púricas o purinas son de dos tipos, la guanina y la adenina. Y las bases pirimídicas son la timina, la citosina y el uracil. El ácido desoxirribonucleico no tiene uracil, entonces solamente tiene cuatro tipos, adenina, guanina, citosina y timina. Y el ácido ribonucleico no tiene timina, tiene uracil, cambia, ¿ya? Bueno, igual ahorita lo vemos. Ahora, además de base nitrogenada, que puede ser púrica o pirimídica, tiene sí o sí un monosacárido de 5 carbonos, una aldopentosa. ¿Qué se llama esta aldopentasa? Ya les dije, ya avanzamos. ¿Qué se llama? ¿Cuál es su nombre? Saavedra Albarracín. ¿Cuál es el nombre? Vamos, chicos, participen. Ribosa, doctora, o desoxirribosa. En el ácido desoxirribonucleico es la desoxirribosa, ¿verdad? Dos desoxirribosa. Y en el ácido ribonucleico, ribosa. Muy bien. Y un ácido ortofosfórico. Por eso decimos ácidos nucleicos, ¿no? Porque tiene un ácido, el ácido ortofosfórico. Entonces, esas tres estructuras sí o sí forman parte de los nucleótidos. Y a su vez los nucleótidos unidos entre sí van a formar la cadena polinucleótida, que formará la estructura de los ácidos nucleicos. Entonces, como les decía, que las bases nitrogenadas son de dos tipos. Las bases púricas o purina y las bases pirimídicas o pirimidina. Esas dos, ¿ya? Entonces, la purina, en este caso, es derivada de la pirimidina por fusión a un núcleo imidazol, a este. ¿Ya? Entonces, es como tiene, para que de lo que ven, tiene dos ciclos. En cambio, las pirimídicas tiene uno solo. ¿Ya? Un ciclo hexano y este tiene dos. Un ciclo hexano y un ciclo pentano. Esa estructura. Entonces, base pirimídica, base o pirimidina, base purina o púrica. Las bases pirimídicas o pirimidina son de tres tipos, como les decía. La citosina, la timina y el uracil. Esos tres. Ahora, ese es su nombre que nosotros estamos acostumbrados a mencionar, un nombre que siempre se da, ¿ya? En cambio, si ya me voy desde el punto de vista de su estructura, ¿ya? Entonces, 2-oxo quiere decir que tiene oxígeno en el carbono 2, 4 amino, porque esta es una pirimidina. En el carbono 4 hay un grupo amino, ¿no? Amino pirimidina. La timina, y así le doy el nombre científico, 5 metil 2,4 óxido, ¿no? Dioxopirimidina. Y el uracilo a nivel del carbono 2 y el carbono 4 tiene oxígeno. Entonces, miren, oxígeno. Por lo tanto, es dioxipirimidina, que son pirimidinas. ¿Okay? Pero comúnmente citosina, timina, uracil. Ese nombre vamos a manejar. Por lo menos eso. ¿Ya? Ahora, de dos tipos son las bases púricas o purinas, ¿ya? La adenina y la guanina. Adenina y guanina. ¿Cuál es la diferencia? Que, que la adenina tiene un solo grupo amino a nivel del carbono 6, en cambio la guanina tiene dos grupos amino. En el carbono 2, y aquí es un doble enlace, perdón. Un grupo amino, perdón, en el carbono 2 y en el carbono 6 tiene un grupo, un oxígeno, perdón, ya aquí falta un doble enlace. Entonces, oxipurina.
Y el azúcar, el azúcar puede ser en la ribosa, fíjense, solo en la ribosa, beta, ¿se acuerdan que le dije beta? Es cuando el oxidrilo del carbono 1 está hacia arriba, ¿no es? Alfa sería hacia abajo, en este caso es arriba, el, el oxidrilo del carbono 1. Carbono 1, carbono 2 tiene un oxidrilo, ¿ya? Lo que normalmente presenta carbono 2, carbono 3, 4 y 5, porque es una ribosa, ¿no? Ciclopentano. Ahora, esta forma parte de la estructura de la ribosa, perdón, del ácido ribonucleico. Y en el ácido desoxirribonucleico, nosotros tenemos a nivel del carbono 2, no existe oxidrilo, solo hay hidrógeno. ¿Miren? Por eso se denomina beta 2 en el carbono 2, desoxi, o sea, no hay oxidrilo, desoxirribosa. Bueno, ahora es importante el azúcar en la estructura de los nucleótidos. ¿Por qué? Porque a este azúcar se van a unir las bases nitrogenadas, la esencia de los nucleótidos, ¿no? En la ribosa o en la desoxirribosa, dependiendo qué base sea. Si es la base púrica, se va a unir a nivel de su nitrógeno 9, ¿ya? Y si es una base pirimídica, a nivel del nitrógeno 1. Y ese enlace que forman es un enlace glicosílico, enlace covalente, ya se unen firmemente. Entonces, para formar esta cadena nucleótica. Ok. Ahora, si yo al nucleótido, ya, le voy a quitar el ácido ortofosfórico, ya no se llama nucleótido, se llama nucleósido. En otras palabras, un nucleósido solo está formado por la base nitrogenada y el azúcar. A eso se denomina nucleósido. Base nitrogenada, en este caso es una base púrica o purina, y el azúcar. Este es eh, fíjense, en el carbono 2 no tiene el grupo oxidril, entonces es 2-desoxirribosa, ¿no? Sin el ácido ortofosfórico, nucleósido. Pero si a este nucleósido se le agrega el ácido ortofosfórico, y fíjense, en el azúcar lo que van a hacer es, en el azúcar para formar el nucleótido es que se une la base nitrogenada y el ácido ortofosfórico. Entonces, importantísimo la ribosa, ¿ya? O la 2-desoxirribosa. Aquí está como 2-desoxirribosa y aquí está como ribosa porque tiene oxidrilo a nivel del carbono 2, ¿ya? Entonces, ahí se ancla. Entonces, un nucleótido que presenta una base nitrogenada que puede ser pirimídica, como en este caso, o púrica o purina. Un azúcar que puede ser ribosa o 2-desoxirribosa y el ácido ortofosfórico. Sí o sí. Eso es lo que se presenta. Nucleócido no tiene el ácido ortofosfórico, nucleótido sí. Entonces, ahí ustedes ya lo completan porque es facilito, ¿no? Adenina más ribosa, adenosina, es el nucleócido. Le agrego ácido ortofosfórico, adenosina monofosfato. Adenina más desoxirribosa, entonces forma un nucleócido desoxiadenosina, más ácido ortofosfórico de adenosina monofosfato, y así. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se forman los ácidos nucleicos? Dijimos, están formados por cadena polinucleótida. Polinucleótida. Un nucleótido, ¿cómo está formado? Aquí, ¿quién me dice cuántos nucleótidos hay aquí y cuántos nucleótidos hay acá? A ver, Ana Castro. Ana, vamos a ver el de la derecha. ¿Cuántos nucleótidos tiene esta cadena polinucleótida? Esta de acá, la de la derecha. Ana,
Ana Castro González. Ana entró y no está con nosotros. Se ha ido a cocinar o ha ido a desayunar, a lavar la ropa. ¿Qué está haciendo, Anita? A ver, enciendan sus cámaras. Enciendan sus cámaras, porque si no, no participan, no están presentes, no sé ni dónde andan. ¿Ah, chicos, chicas? Tiene 4 nucleótidos, doctora. La de la, Cuatro, cuatro, ¿no? La de la derecha. Y la de la izquierda, solo 2. ¿No? solo dos. Muy bien. Excelente. Miren, ahí dice uno, dos, tres y cuatro. Entonces, ¿cómo están conformadas la cadena polinucleótida? Por base nitrogenada cada nucleótido, base nitrogenada, el azúcar y el ácido ortofosfático. Dependiendo qué base sea, dijimos que se va a unir a nivel del nitrógeno 9 con el azúcar, si es una base púrica o purina. Si es una base pirimídica, al azúcar se une en el nitrógeno 1, en el carbono, nitrógeno 1 con el carbono 1, nitrógeno 9 con el carbono 1, a ese nivel. Y el azúcar se une al ácido ortofosfórico en el carbono 5. Miren, hasta ahí el nucleótido. Ahora, el nucleótido, este nucleótido, se une al otro nucleótido a partir de su ácido ortofosfórico. ¿A qué nivel? Carbono 3, carbono 5, carbono 3, carbono 5, carbono 3, carbono 5. Así. Entonces así forman la cadena polinucleótica. Hasta aquí, esta solamente tiene una cadena polinucleótida o dos cadenas polinucleótidas. Esta es de la derecha y de la izquierda. ¿Qué dice? Están mirando la estructura. ¿Puede repetir la pregunta, doctora, por favor? Es- ya, esta estructura dijimos que eran polinucleótidos, ¿no? Porque tiene, aquí me dijo cuatro. Aquí solamente hay dos porque, bueno, muestra así una partecita. Pero quiero saber si es una cadena polinucleótida la que estamos viendo o son dos cadenas polinucleótidas. Una cadena. Una cadena. Una Una cadena, cadena. una cadena. Muy bien. ¿Ya? Entonces ya saben dónde es la unión. ¿Ya? Ok, entonces sí o sí, miren, se anclan en el azúcar. ¿Ya? En el azúcar. Muy bien. Ahora, siempre va a quedar un extremo, mire, el extremo 5 y el extremo 3 libre. Empieza aquí y ese dato guárdenlo, ¿ya? Bueno, miren aquí, tengo, no me está mostrando la estructura de la base nitrogenada, el nombre sí, ¿sí? Adenina es una base púrica o pirimídica. Púrica. ¿Ah? Púrica. Púrica. Y la citosina, Pirimídica. pirimídica. Muy bien. Aquí el azúcar que sí me está mostrando es ribosa o desoxirribosa. El azúcar, Ribosa. ribos. Ribos. Muy bien, porque tiene el oxidril, ¿no? Ahora, la unión entre nucleótidos, porque está aquí un nucleótido, perdón, un nucleótido y otro nucleótido, ¿no? Entonces, la unión entre nucleótidos es a través de un enlace fosfodiéster entre el carbono 3 y el ácido ortofosfórico y el carbono 5 del otro azúcar, del otro nucleótido con el ácido ortofosfórico. Entonces, carbono 3, carbono 5. Este es el carbono 5, este es el carbono 5, el extremo libre. Y así. Lo que está mostrando aquí, ¿ya? Para que lo diferencie, lo pinté, le puse numeritos para que se vea.
Bueno, ahora veamos el ácido desoxirribonucleico. El ADN prácticamente en los mamíferos y en este caso el hombre, casi en su totalidad se presenta en los núcleos celulares. Pero también se ha encontrado que existe cierta cantidad en el ADN de nuestras mitocondrias. Hay un ADN mitocondrial. A nivel de la matriz mitocondrial, adentro de la mitocondria también se ha encontrado ADN. ¿Y dónde más se ha encontrado? En los cloroplastos, pero nosotros no presentamos cloroplastos. ¿Quién presenta cloroplastos? Esa organela. Los vegetales, Las Los plantas. vegetales, las plantas, muy bien, ya, muy bien. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos este, tenemos nuestro ácido nucleico, el ADN, principalmente en los núcleos? ¿Dónde más tenemos? A nivel de la mitocondria. Y hay unos parásitos que son microscópicos, denominados protozoarios, que también tienen mitocondria fuera del núcleo, en una estructura denominada ¿qué? ¿Y qué género? A ver, acuérdense, les han de haber enseñado y mis alumnos que pasan conmigo parásitos también, yo les enseño. 20% del ADN no está en el núcleo, está afuera, formando una estructura. ¿Qué se llama esa estructura? Ninguno. cinetoplastos, cinetoplasmas. Eso, muy bien. Cinatoplasto o kinetoplasto. Muy bien. ¿Sí? En una estructura redondeada. En dos parásitos que hemos visto encontramos. ¿En cuál? Trypanosoma y Muy bien. trypanosoma. Ahí Y me su olvidé. primo hermano del tripanosoma, que es parecido, Leishmania. Leishmaniasis. Leishmania. Excelente. Así es. Leishmania. Muy bien. Bueno, entonces, el ADN es una molécula lineal de gran longitud. O sea, puede llegar a medir metros. Pero su eje transversal, o sea, de aquí para allá, es largo en otras palabras, pero su eje transversal es apenas de 2 nanómetros, eso no se puede ver. Entonces, es una hebra, en este caso, si estamos hablando de desoxirribonucleico, son dos hebras, las que ustedes están pudiendo ver acá, ¿ya? Y entre quienes ahora, ¿por qué se puede separar mediante procedimientos de separación o purificación? ¿Por qué se puede o se puede cortar? Porque está formado por, o sea, cuando se une esa doble hélice, está en hélice además, cuando se une lo hace a través de enlace por puentes de hidrógeno, enlace menos firme que los enlaces covalentes, ¿ya? Entonces miren aquí, síganme, doble hebra o doble cinta si la ven así, ¿ok? Miren, aquí hay otra doble. En hélice, o sea, es lineal, pero no está recto, sino que está en hélice. Da vueltas, ¿ya? Da vueltas. Y acá se une, en el centro. ¿Quiénes con quiénes se unen? Miren, ahí están las iniciales del nombre de las bases nitrogenadas. ¿Mm? ¿Qué se une? ¿Qué es esto de acá? ¿Quiénes con quiénes se unen? Están uniendo, Guanina, están formando unos puentecitos. ¿Ah? Nucleótidos. ¿Cómo? Se unen los nucleótidos de acuerdo a su afinidad, citosina con guanina, adenina con timina. Ya, entonces se van a unir exactamente los nucleótidos siempre a través de sus bases nitrogenadas. Están formando a través de bases nitrogenadas. Y siempre se dice que la cadena polinucleótida del ADN es complementaria y antiparalela. ¿Por qué complementaria? Siempre se complementará, siempre, una base púrica con una base pirimídica. Siempre. Siempre es guanina con citosina. Siempre.
Y otra es la timina con adenina. No va a ser guanina adenina, no va a ser timina citosina, nunca. Siempre es una base púrica con una base pirimídica. Y siempre así, GC y AT o TA como ustedes quieran. Y entonces, siempre. Guanina, citosina, timina, adenina. Citosina, guanina, miren. Y así. Tengo 10 minutitos y de ahí se me corta. Me ayuda Matías luego, ¿ya? Inmediatamente para que podamos volver a ingresar. Guanina, citosina, adenina, timina, citosina, guanina, timina, y así. Pero siempre una base nitrogenada púrica con una pirimidina. Y siempre va así, guanina con citosina y timina con adenina. Siempre, ¿ya? Ok. ¿Y a través de qué? Enlaces por puentes de hidrógeno. ¿Por qué digo antiparalela? Miren, esta empieza en el carbono 3 y termina en el carbono 5. Y esta de acá empieza en el carbono 5 y termina en el carbono 3. Entonces, es como que está rota para que se pueda unir a la otra. ¿Ya? Entonces, en la estructura molecular del ADN o del ácido desoxirribonucleico, la molécula de ADN está formada por dos cadenas polinucleótidas, dos cadenas, que están enrolladas sobre su mismo eje. Entonces, en hélice va rotando. Ahora, en cada una, miren, ahora ya lo pusimos lineal para que ustedes lo vean, ¿no ves? Pero ya saben que es en hélice. Entonces, este es un nucleótido. ¿Cuántos nucleótidos hay acá? En esta cadena. Hasta aquí es una cadena, de aquí para acá. Y de aquí para acá es otra. Y fíjense que acá estas líneas puntadas, ¿qué me representan? ¿Qué dijimos? Estas Enlaces líneas de así. puentes de Puente de hidrógeno. hidrógeno. Eso, enlace puente de hidrógeno. ¿Entre quiénes se da? Entre guanina y citosina, siempre. Y entre adenina y timina o timina-adenina, enlace por puente de hidrógeno doble. Triple entre guanina-citosina. Y entre adenina-timina, doble. ¿Ya? Entonces acá está mostrándome doble enlace y por el colorcito más oscuro, citosina. Y esta va a ser guanina. Y acá esta es timina, esta es adenina y esta es adenina y timina. Siempre T con A o AT, no sé, y G con C. Guanina, citosina, adenina, timina. Siempre. Nunca mezclamos guanina, timina. Adenina, no. Guanina, citosina, adenina, timina. Esa es la combinación. Ahora, si se dan cuenta, mire, esta cadena, ¿por qué decimos que la estructura molecular es una doble cadena, pero son complementarias, porque se complementan entre las bases nitrogenadas? Pero es antiparalela porque para que haya esa complementación, se ven como que el azúcar está hacia abajo, mirando hacia abajo. Entonces, antiparalela. Miren, acá empiezo en 5 y termina en 3. Acá empieza, mire, en 3 y termina en 5. Antiparalela, pero a su vez complementaria. ¿Ya? Y hay esos enlaces por puentes entre aquí, carbono 5 de una pentosa, carbono 3, esos son los cadenas polinucleótidas. Pero a su vez esa cadena polinucleótida están unidas a la otra cadena a través de las bases nitrogenadas formando enlaces por puentes de hidrógeno. Sigo avanzando un poquito y ustedes me preguntan, miren. Ahora, las bases púricas y primídicas se proyectan hacia el interior, están hacia el interior, en un sentido perpendicular a la doble hélice. ¿Para qué? Para que después van rotando, entonces cada vuelta son 10 bases nitrogenadas. Aquí ni siquiera da para una vuelta porque hay 2, 4, 5 apenas, ¿no? 5 más y dan la vuelta. Ya. Entonces base nitrogenada y cada vuelta completa tiene una extensión de 3.4. Esta es una vuelta 3.4. Entonces, cada basecita, si son 10, más o menos mide 0.34 nanómetros. Ya. Entonces, alcanza metros, digamos, ¿no? Entonces, imagínense cuántos millones de bases nitrogenadas tiene.
Ahora, esta cadena polinucleótida, como les decía, está formada por puentes de fosfato del carbono 5 al carbono 3. 1, 2, 3, ¿no? 4 y 5. Y ahora las dos cadenas son lo que les decía, ¿no? Antiparalela, pero a su vez complementarias. ¿Ya? Y aquí me está mostrando bien las bases nitrogenadas, ¿no? Entre adenina, timina, siempre doble enlace por puente de hidrógeno. Y entre citosina, guanina, guanina, citosina, enlace triple. Entonces esta es más difícil, más estable, vamos a decir así, ¿no? Pero sí se pueden separar, ¿ya? Mediante calor o mediante enfriamiento, mientras mediante calor se puede separar y mediante enfriamiento se puede otra vez unir, ¿ya? Entonces, adenina, timina, dos uniones por puentes de hidrógeno y citosina, guanina, guanina, citosina por tres uniones por puentes de hidrógeno. ¿Okay? Ahí, ¿no? Tres. Y aquí miren, están mostrando más todavía. Y siempre era los enlaces por puentes de hidrógeno por atracción de carga. El oxígeno tiene carga negativa, el hidrógeno más carga positiva, el hidrógeno con el nitrógeno, hidrógeno con oxígeno, ¿no? Y viene nitrógeno, hidrógeno, el nitrógeno es más negativo que el hidrógeno. Por atracción se une, ¿sí? Aquí también está volviendo a mostrar, y así. Miren, hartas diapositivas mostrando para que no digan que no se entiende, y está mostrándose además bien el enlace por puente de hidrógeno. Aquí está mostrando que son tres y entre quiénes se da, entre qué elementos de las bases nitrogenadas. Bueno, además de los enlaces por puentes de hidrógeno, hay otras fuerzas que ayudan en el mantenimiento de la doble hélice, ¿no? Entonces puede haber interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals, ya, ahí. Además de los enlaces por puente de hidrógeno. Entonces, interacciones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals. Ahora, como les decía, hasta ahí la estructura molecular, ¿ya? Ahora, les dije, ¿se pueden separar? Sí, se pueden separar. ¿Ya? Entonces, cuando a eso se llama desnaturalización. Y se puede renaturalizar, unir también nuevamente, sí. Entonces, ¿cómo separamos? Mediante calor, ¿ya? O mediante la utilización de álcali fuerte, urea, que debilitan este enlace por puente de hidrógeno, ¿ya? Y se puede separar, ¿ok? Se puede renaturalizar, sí, ya, pero mediante eh, el enfriamiento, pero controladito. ¿Ya? Entonces, miren, aquí en este proceso se desnaturalizó, o sea, se separó, miren, acá se está separando, está parcialmente, y por calentamiento se separa. Y aquí están separados. Se enfría y nuevamente se va renaturalizando. Entonces se vuelve otra vez. Inclusive primero se puede desnaturalizar y después renaturalizar y cambiar las cadenas polinucleótidas. A eso se llama hibridación. ¿Ya? Cuando se combina dos, este, dos cadenas polinucleótidas de diferentes especies. Y eso es la hibridación. ¿Ya? Entonces, miren acá, se desnaturaliza, es de dos especies diferentes, se ha puesto de otro color para que se note, y por enfriamiento, esto por calentamiento y mantenimiento con álcali fuerte se separó. Y luego se puede unir, unas van, y aquí tenemos una ya modificada, híbrida, ¿no? Entonces, de una especie y de otra se mezcla. ¿Ya? Eso es la hibridación. Ahora, no queda así, ¿no? Solito, o sea, libre, sino está mantenido, enrolladito. ¿Ya? Entonces, ¿en qué? Primero, en un cromosoma, se empaqueta.
¿ya? Y el cromosoma, imagínense, una estructura sobre una. Entonces el material tiene una proteína y alrededor de esa proteína se enrolla el ADN. Forma como el tejido, que es la cromatina, y la cromatina formará el cromosoma. Así es. Entonces imagínense como si fuera un hilo, la ya se puede ver, ¿verdad? ¿Todos? ¿Están viendo? Fabiolita, a ver, avíseme. Fabiola Chávez, ¿se ve? Sí, Se ve, doctora, se ve. doctora, se ve. Bien, muy bien, ya. Entonces, imaginémonos que tenemos una, una carreta, se le llama a donde va el hilo, ¿no ve? ¿O qué le llama? A donde va el hilo, envuelto. Entonces, esa es una proteína. A esa proteína es una histona. Y alrededor se forma, se va a enredar, va a girar, es como si fuera un hilito. El hilito es el ADN y la carretita donde va es la proteína. ¿Ya? Entonces ahí se va empaquetando. Forma como un tejidito, esa es la cromatina, y ya formando la estructura es el cromosoma. Ahorita lo vamos a ver con imagen, para que se den cuenta. ¿Ya? Entonces, en nuestras células, en las células eucariotas, ¿qué significa eucariota? Que tiene un núcleo definido Eh, principalmente. Eso, ¿no? Que tiene un núcleo definido y esa definición la da la membrana nuclear. Entonces el núcleo, dentro del núcleo, rodeado o cubierto por esa membrana nuclear, se encuentra el ADN. Entonces ahí está asociado nuestro ADN en, asociado a proteínas. Esas proteínas se llaman histonas, formando ¿qué? La cromatina. La cromatina es como el tejido que formará luego los cromosomas. Y los cromosomas nosotros tenemos en nuestras células, ¿cuántos pares de cromosomas tenemos? 23. 23 pares. 23 pares, 46 cromosomas, ¿no? 23 que nos dan, ¿quién nos otorga los 23? 23, ¿quién nos da? Pares, 23 pares quiere decir que en total son 46, pero 23, ¿quién nos los da? La madre y los otros 23 el padre. Exactamente, exactamente. Y en las células sexuales, ¿cuántos cromosomas hay? 23. Solo 23, porque si fuera 46 más 46 ya no da pues 23 pares en total, ¿no? En total serían 92, o sea, mucho más de lo que debe de haber. Entonces, las células sexuales solo tienen 23 cromosomas. ¿Cuáles son esas células sexuales? ¿Qué se llama? El nombre en general. ¿De la mamá? Espermatozoides y óvulos. Eso, óvulos de la mamá, espermatozoides del
papa. Entonces los óvulos tienen 23 cromosomas y los espermatozoides solo tienen, y de los sexuales, ya, el papá y los cromosomas tienen nombre, ¿no? De los 23 pares, hay un parcito que es sexual, ¿no es cierto? ¿Sí? De la mujer, ese cromosoma, ¿qué tiene? ¿Qué letras le asigna? X. X. XX, ¿no es? Y del varón, XY. XY. Muy bien, se habían acordado. Ya. Entonces, como le dije, ¿no? Entonces, las más abundantes de estas proteínas son las histonas. Entonces, sobre las histonas se van a empaquetar. O sea, como, imagínense una carreta de hilo y alrededor el ADN se va a ir envolviendo. ¿Ya? Así se va a compactar dentro del núcleo celular. Ahora, estas histonas tienen carácter básico, son proteínas. Entonces, en la cromatina, la molécula de ADN se encuentra distribuida a intervalos regulares, da 2 vueltas sobre un núcleo constituido por esa proteína histona, es un octámero de histona. Bueno, entonces forma primero un núcleo de histona y la superhélice de ADN forma el nucleosoma. Más o menos el nucleosoma tiene una extensión de 50 pares de bases nitrogenadas. Ahora, el nucleosoma es la unidad básica de repetición de la cromatina eucariótica. ¿Ya? Entonces, primero el ADN se enrolla en la histona, forma el nucleosoma. Y ese nucleosoma es la unidad básica. Entonces, como que repita nucleosoma, y me forma un tejido que es la cromatina. ¿Ya? En una célula humana, cerca de 2 metros de ADN deben ser empaquetados en un núcleo con un diámetro inferior a un cabello humano. Imagínense. Entonces, estamos hablando de cuánto, de extensión es larguísimo, ¿sí? Pero se empaqueta en un lugar porque da ese ADN. Es largo en cuanto a longitud, pero en cuanto a diámetro ya saben que pena 2 nanómetros. Ya. Un nucleosoma se compone alrededor de 150 pares de bases de ADN enrolladas alrededor de un núcleo de histona, y los nucleosomas se organizan como cuentas de un collar, las cuales a su vez son plegadas sobre sí mismas repetidas veces para formar al final que se forma el cromosoma. Creo que está aquí, miren, más entendido no puede ser. Con la imagen se entiende todo. Este va a ser la cadena, la doble hélice. ¿De qué es esto? Si tiene doble hélice, y me está mostrando, miren, inclusive las bases, los puentes que forman las bases nitrogenadas, ¿no es? Entonces, este es el ADN, ¿sí? El ADN, ¿dónde se está enrollando? Miren acá. ¿En qué se está enrollando? En la En, histona. en las histonas, ¿no? Para formar ¿qué primero? ¿Qué va a formar? Núcleo. ¿Qué forma? ¿Qué está Nucleosoma. formando? Nucleosoma, ¿no? Por eso dice perla, como si fueran perlitas, ya, de un collar. ¿Y eso qué me está formando? Miren, aquí, como un tejido, le dije, ¿no? La fibra de cromatina. Y a su vez la cromatina, ¿qué forma? El cromosoma. Cromosoma. El cromosoma. ¿Cuántos cromosomas dijimos que teníamos nosotros? Nuestras células autosómicas, ¿cuánto tiene? ¿Qué dijo su compañero Matías? 23 pares. 23 pares, 46 cromosomas. ¿Y las células sexuales? Solo 23. 23. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Facilito, no? Ok. Ya entonces ya dentro del núcleo, miren, fíjense, aquí están ¿cómo están nuestras proteínas? Están empaquetadas en cromosomas. Entonces aquí están, miren. ADN se enrolla sobre las histonas, a su vez estas histonas me forman ¿qué? La ¿qué? Bueno, estos son los nucleosomas. ¿Y los nucleosomas qué me van a formar? ¿Qué se llama esto? Como si fuera un Fibra de tejido. cromatina.
las fibras de cromatina. ¿Y la cromatina qué forma? Cromosoma. Cromosoma. Cromosomas. Ok. Miren, más fácil que eso, no. Fácil. Muy bien. Entonces, ¿qué es un cromosoma? Es un paquete ordenado de ADN. ¿Dónde se encuentra principalmente? En nuestra célula. ¿Dónde se encuentran esos cromosomas? Principalmente, ¿dónde se encuentran? En el núcleo. Núcleo, ¿no? En el núcleo de la célula. Y los diferentes organismos tienen diferentes números de cromosomas. En nosotros, ¿no? Los humanos tenemos, como dijo su compañero, 23 pares de cromosomas. 22 son autosómicos y tenemos un par de cromosomas sexuales, X y Y. XX en la mujer, XY en el varón. Puede haber un triple X, XX, oye, parece otra cosa. Ya forma otra cosa, ¿no es? Hay síndrome, ¿sí? Síndrome de Turner. Ya esas son, vamos a decir ahí, desviaciones en cuanto a a la composición de nuestros cromosomas. ¿Ya? Ahora, pueden haber alteraciones a nivel del cromosoma 21, por ejemplo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede haber alteración? Que el cromosoma sea más Sí, puede chico, haber. que le falta una partecita. Ay, no, puede haber. Y entonces ahí empiezan a ver las enfermedades, ¿no es? ¿Sí? Ese bien común, por eso lo cité. ¿Qué enfermedad? Es un Síndrome de Down. Síndrome. Síndrome de síndrome Down. de Down. Muy bien, síndrome de Down. Hay en el cromosoma 18, en el 13, etc. ¿Ya? Entonces, cada progenitor contribuye con un cromosoma de su par de autosoma, de esto, ¿no es? Y uno del par sexual. De manera que la descendencia obtenga la mitad de sus cromosomas de la madre y la mitad de sus padres. ¿Ya? Bueno, entonces ya saben, ¿no? Primero empezamos con el ADN que se empaqueta en las histonas forman el nucleosoma y los nucleosomas formarán la fibra o el tejido de cromatina y esta formará los cromosomas. Entonces, nuestro papá nos da 22 cromosomas autosómicos y un cromosoma sexual. Si nos da el X, porque tiene XY, entonces la mujer solo aporta el X. X más XX es mujer. Si el varón de su cromosoma sexual nos da el Y, entonces la mujer X aporta XY varón. Y durante siglos de siglos, ¿a quién culpaba? ¿Quién es el que determina el sexo en todo caso? ¿Quién determina? El hombre. El hombre. Y antes, inclusive colgaban a las pobres mujeres, ¿no? ¿Por qué? Decían que era la culpa de la mujer. Pero ya con la ciencia se ha descubierto que es el hombre que determina el sexo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿dónde más estaban? No es que vamos a ver la mitocondria como tal, sino hacer referencia porque en mitocondria también existe ADN, ¿ya? Entonces, un ADN, ya sea en mitocondrias y cloroplastos, se han aislado ADN con características semejantes a la del cromosoma de bacterias, aunque de menor tamaño. Pero también hemos visto que existe en humanos y se acuerdan de otros que ahorita hemos hablado, que les pregunté también en los parásitos. Fuera, ¿no? Pero de la estructura del núcleo, no en la mitocondria, ¿no? Sino fuera en una estructura que se denomina cinetoplasto o kinetoplasto. Bueno, entonces el ADN mitocondrial es pequeño, en un cromosoma circular que se encuentra dentro de la mitocondria. ¿Ya? Y las mitocondrias, ya saben, son organelas importantísimas porque ahí se lleva a cabo la producción de energía, ¿no? En la matriz mitocondrial van a converger hidratos de carbono, lípidos, proteínas, que convergen en el ciclo de Krebs, gracias a la acetilcoenzima. Después lo vamos a ver, no se preocupen, a detalle, ¿ya?
Y también va a haber, se puede formar energía eh, gracias al acoplamiento de la gracias al acoplamiento de la cadena respiratoria, transporte de electrones, a la formación de ATP, que sería la fosforilación oxidativa, que también lo vamos a ver, ¿ya? Y la mitocondria, el ADN mitocondrial solo se hereda de la madre. Hay enfermedades que pueden ser que se hereden de la madre solamente porque se ha heredado el ADN mitocondrial. Y también estudios respaldan científicos que la inteligencia se hereda de la madre. ¿Ok? Muy bien. Así que chicos ya saben, antes de casarse. Ok. Entonces el ADN mitocondrial es circular. Bueno, ¿qué es la genética? La genética es una rama de la biología que estudia los caracteres hereditarios que se transmiten de generación en generación. Ahora, los genes son las unidades de información que emplean los organismos para transferir un carácter a la descendencia. Pero ¿qué es lo que están transfiriendo en realidad? En el gen, ya están transfiriendo o contienen codificadas las instrucciones para sintetizar todas las proteínas de un organismo. No se olvide, quien determina el ensamblaje correcto de las proteínas, el ensamblaje, quién viene, qué aminoácido viene primero, quién va después, y cuánto son los ácidos, los nucleicos. Entonces, las proteínas son las que finalmente darán lugar a todos los caracteres de un individuo. Si se ve, es algo que se ve, se denomina fenotipo. Y sí nos dan información genética porque recibimos, ¿no ve? 23 cromosomas de la mamá, 23 cromosomas de los papás, pero eso que no se ve, pero sabemos que nos han transmitido, es el genotipo. No sé si a veces dicen igualingo a su papá, ¿no? O igualingo a su mamá, como calca. Otro nombre que le dicen, hijo no sé si han escuchado, que es un opuesto a a la realidad, ¿no? Este hijo negado, dice, que nos están indicando, que es igualito, que se parece, ¿sí? Eso que se puede observar es el fenotipo. Bueno, entonces, una característica de un ser viviente puede transmitir a su hijo, es una característica hereditaria. Y la transmisión de esas características de padre a hijo es la herencia. Y la rama de la biología que estudia la herencia es la genética. Y la genética es una de las áreas más activas de la investigación. Muchas enfermedades, muchos cánceres, muchas enfermedades se han visto que es de tipo genético, que alguien nos los ha heredado, que se han heredado, ¿ya? Por ejemplo, el cáncer de mama ya se ha visto, inclusive se conoce el gen que es el que va a transmitir el cáncer, ¿ya? Obviamente de madre a hijo. Y a veces a hijo, ¿no? ¿Okay? Bueno, entonces la herencia consiste en la transmisión a su descendencia de los caracteres de los padres. Y el conjunto de todos los caracteres transmisibles que vienen fijados en los genes recibe el nombre de genotipo, lo que les decía, ¿no? Y su manifestación exterior, o sea, lo que vemos en otras palabras, en el aspecto del individuo, es el fenotipo, lo que se ve. Y se denomina genoma a la totalidad de ADN en cada célula. Entonces, cada célula ha tardado años en saber la totalidad del genoma que contiene cada célula. Años, ¿ya? Pero han visto cuál es la secuencia. Ahora, todos los genomas están formados por ADN. El ADN, ya nuevamente recapitulando, está compuesta por una doble hélice, compuesta por dos hebras de cadena de nucleótidos, o sea, dos cadenas polinucleótidas. Entonces, el genoma es el conjunto de instrucciones genéticas que se encuentra en una célula, o la totalidad del ADN de una célula se denomina genoma. En los seres humanos, el genoma consiste de 23
de cromosomas que se encuentran en el núcleo, ¿ya? Así como se puede encontrar también en las mitocondrias, pero de forma circular, pequeños. Cada conjunto de 23 cromosomas contiene aproximadamente, miren, 3.1 mil, 3.000 millones de bases de la secuencia de ADN. 3.1 mil millones. Entonces, se han tardado años en poder conocer el genoma total, o sea, la cantidad total de, de ADN, que era lo que estaban contando, viendo cuáles las bases nitrogenadas. ¿Ya? Y así se van formando, ¿no? Cromosoma 1, 2, 3, y aquí vienen ya las principales enfermedades genéticas, ¿no? En el cromosoma 13, en el cromosoma 18, cromosoma 21, inclusive puede haber un supermujer, supervarón, que se dice, ¿no? Que tienen aquí un cromosoma de más. ¿Ya? Y el gen es la unidad física básica de la herencia. Los genes se transmiten de los padres a la descendencia y contienen la información necesaria para precisar su rasgos, ¿ya? Ya. Y los genes están dispuestos uno tras otro en estructuras llamadas cromosomas. Otra vez volviendo, ¿no? A explicar, un cromosoma contiene una única molécula larga de ADN y solo una parte de la cual corresponde a un gen individual. Los seres humanos tienen aproximadamente 20.000 genes organizados en sus cromosomas. En cada cromosoma, 20.000. Ahora, el ADN circular se encuentra principalmente en bacterias, pero en las bacterias están, ¿dónde se encuentran? No tiene, la bacteria es una célula eucariota o procariota. Procariota. Procariota, Procariota. no tiene una membrana nuclear que define el núcleo, ¿verdad? Entonces todo su material genético está distribuido en el citoplasma, ¿sí? Y hay otras organelas pequeñitas que se denominan plásmidos. Entonces ahí también puede estar contenido ADN, ¿ya? Y estos plásmidos pueden estar libres, entonces si están libres también pueden transmitir enfermedades porque contienen ADN, ¿ya? Y miren acá, entonces los plásmidos son pequeñas moléculas de ADN extracromosomal en el cual están contenidos los genes responsables principalmente a la resistencia a los antibióticos. Bueno, eso es en cuanto al ADN. Ahora, el ácido ribonucleico no es de un solo tipo. El ácido ribonucleico puede ser ácido ribonucleico ribosómico, ácido ribonucleico de transferencia, mensajero, pequeño, nuclear, ¿ya? Entonces, son de 5 tipos. Pero la base de los ácidos nucleicos es que está formado por una sola cadena polinucleótica, una sola, ¿ya? Ahora, a diferencia del ADN, el ARN es una sola cadena, no es doble, sino una cadena. Y una hebra de ARN tiene su eje constituido por, igual, está una cadena polinucleótica. ¿Ya? Igual tiene base nitrogenada, tiene el azúcar, pero en este caso el azúcar ya no es desoxirribosa, sino es ribosa. Y tiene ácido ortofosfórico. Entonces se va a unir, cada nucleótido se une para formar la cadena polinucleótica. ¿Ok? Pero las bases nitrogenadas que contiene ya no tiene, cambia la timina por el uracilo. Entonces tiene adenina, tiene uracilo, citosina y guanina. En cambio el ADN no tenía uracilo, tenía timina. ¿Sí? Entonces hay diferencia. Bueno, entonces hay diferentes tipos, lo que le decía, ¿no? El de ARN en la célula. ARN mensajero, ARN ribosomal, ARN de transferencia y el ARN pequeño. ¿Ya? Bueno, aquí. Entonces, el ácido ribonucleico presenta una sola cadena
polinucleótida, ¿no? Entonces aquí miren, me están mostrando una sola, ¿sí? En cambio el ADN tiene doble. Aquí me está mostrando unita, ¿sí? ¿Ya? Tiene doble. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene el azúcar, la base nitrogenada, perdón, timina. En cambio, el ARN, la base nitrogenada, cambia la timina por el uracil. El ácido desoxirribonucleico, su azúcar es 2-desoxirribosa, no tiene, miren, acá no tiene oxidrilo, aquí. En cambio, acá tiene el azúcar ribosa, en todo. Este puede tener otra hélice que no la está mostrando aquí, esta no, una sola. ¿Ya? Bueno, esas serían las principales diferencias. Una sola hélice o una sola cadena polinucleótida, dos cadenas polinucleóticas enrolladas cada 10 pares de base, ¿no? Dan vueltitas. Y los tipos ARN mensajero, ribosómico, de transferencia y nuclear pequeño. Ahora, acá lo que importa su función, ¿ya? Eso estudienlo. El ARN mensajero de todo el ARN constituye el 5%, donde se encuentra en núcleos y citoplasma. ¿Cuál es su función importante? Transmisión de la información genética. ¿Desde dónde? Desde el núcleo, desde el ADN nuclear, ¿hacia dónde? Hacia el citoplasma, porque es ahí donde se sintetizan las proteínas, en lugar de síntesis. Esa es su función, transmitir, ¿ya? Es como que envía mensaje, y ese mensaje es, obviamente, de las bases, ¿no? De las bases. Eso. El ácido ribosómico constituye el 80% del total y está vinculado a la síntesis de proteínas. Eso es lo importante, ¿ya? La síntesis de proteínas. Y el de transferencia, también denominado soluble, es de menor tamaño y su importancia es que transporta ¿qué? El uno, la información genética, esta aminoácido, hacia el lugar de síntesis de proteínas. Eso es lo que hace. Y el pequeño interviene en el procesamiento de ARN mensajero en el núcleo. Nuevamente las diferencias entre uno y otro, ya que se puede ver, ¿no? Marcado. En cuanto a la base, bueno, acá está mostrando el azúcar, ¿no? El azúcar es una de 2-desoxirribosa en el ADN, en el ARN es la ribosa. En cuanto a las bases, el ADN tiene timina, adenina, citosina, guanina. Siempre suenan así, ¿no? En cambio acá no existe la timina, cambia la timina por el uracil. Doble hélice del ADN, doble cadena polinucleótida, aquí una sola. ¿Que se puede enrollar? Sí. Si se enrolla tendría que unirse siempre la guanina con la citosina, adenina, uracil. En ese caso, ¿ya? Y aquí igual, ¿no? Ella dice lo que contiene, sus diferencias. Ahora, ustedes ya lo han visto, así que lo vamos en bacteriología, virología a detalle. Solamente para aquí un pantallazo de que también los virus no son considerados microorganismos. ¿Qué dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Sí o no? Los virus son considerados microorganismos. ¿Qué dicen ustedes? Hasta donde yo sé, eso entra en debate, doctora. ¿Por qué? ¿No es? Sí, doctora. Sí. Porque solamente lo que contienen es el material genético, ¿no es? No contiene más. Pero ese material genético no está libre, no está desnudado. Sí o sí hay una estructura proteica que lo protege, ¿no? Una capside que lo va a proteger, ¿sí? Ahora hay virus que tienen el material genético que contienen es ARN y otros contienen ADN, ¿sí? Muy bien. Igual, ¿no? Entonces tienen ácidos nucleicos rodeados por proteínas. A eso se denomina capside.
Y adentro es lo que se encontrará el material genético. Puede ser ADN o ARN. Y en esta cápside es lo que se encuentran las proteínas de anclaje, ¿no? Para sí o sí viven a expensas de un organismo. No pueden vivir libres, solitos, ¿no? Tienen que vivir a expensas de un organismo que los contenga, ¿no es? ¿Sí? O viven solos. No, fíjate. Para replicarse necesitan sí o sí de una célula que los aloje. Bueno, ahí hay varios, ¿no? Varios, mira. Ya ustedes repasan. Y me van a repasar además sobre la clonación. ¿Qué es la clonación? ¿Quién se puede clonar? ¿Qué necesitan para clonarse? ¿Ya? Para complementar. Listo, chicos, miren, ya acabó. Hasta ahí entra el examen. Entonces, la siguiente semana es el 15 el examen. Lo han puesto a las 8 de la mañana, yo no sé. Pero bueno, ya. Espero que nos presten aula. Repasamos con ustedes sería el 13 con el grupo A y el 14 con el grupo C. Ustedes me dirán si quieren que les dé libre o quieren repasar. Les conviene al grupo que va a exponer, si va a exponer el tema de enzimas de interés clínico, exponga, porque ese tema entra. Si es perfil cardíaco, también. Así que es parte de lo que tiene que estudiar. Hemos avanzado, ¿ya? Entonces no se corran, tienen que exponer esa semana, si les toca esos temas, porque es que no todos están al mismo nivel, entonces hay que exponer. Yo voy a estar presente. Y en la teoría vamos a repasar conmigo. Ya van a ver que es diferente la exposición conmigo que con solo su auxiliar. Ya, yo les pregunto. Y bueno, obviamente que si no sabe el grupo, yo recapitulo todos, ¿ya? Como sus auxiliares. Bueno, entonces repasamos. Ya lo mejor es que repasemos. Pero ese repaso no es que yo voy a hablar nuevamente, o sea, no tiene sentido. Se supone que usted tiene que ir estudiando, sabiendo, para que me pregunte, pues lo que tenga duda, ¿ya? No va a ser una clase más. Tómenlo así. Si quiere que sea para que le sirva para el examen, tienen que ya haber ido estudiado. Sí o sí. ¿Ya? Jóvenes, estudiante significa estudiar antes, ¿ya? Antes. Yo nunca le digo alumno, ¿no? El alumno es sin luz, dice, ¿no? Estudiante, el que estudia antes. Ahora, conocimiento previo, más nuevo conocimiento, algo le voy a informar, algo le voy a decir. Igual aprendizaje. Vayan estudiando. Y además le voy a tomar examencito previo, me deben, ¿no? Y al grupo C, si quieren, retomo y le voy a tomar por separado. Primer grupo. ¿Ustedes de qué me deben haber, Matías? Les he tomado examen de Eh, carbohidratos, lípidos sí, también. de lípidos también dijimos que no recuerdo si ese lo íbamos a tomar al final, se tomó hasta carbohidratos. El único tema, entonces, porque son 5. Entonces, lo que falte les tomo y de paso repasamos, ¿ya? ¿Está bien? Les conviene esa evaluación continua. No le huyan. Si yo puedo no tomar el 15, no les aseguro. Si puedo y darles una semanita más, al 22 lo hago. Si no puedo, el examen es el 15. ¿Ya? Voy a preguntar. Por favor, doctora. No, pero no les aseguro. No les aseguro. ¿Ya? Porque la anterior vez se pudo porque yo viajé, pero ahora qué excusa le voy a dar, ¿no? Entonces no se puede, no se puede. Si todos los demás están tomando examen. Lo que sí yo voy a hacer es, yo voy a hacerle mis exámenes. No importa lo que me digan, yo le voy a tomar lo que yo avanzo. Eso sí. Doctora, Así haga otro que viaje.
No, no puedo, ya les estoy. Lo que pasa es que tengo unos problemas de salud, por eso no pude pasar la anterior semana. ¿Ya? Curcupiña, Ah, ¿cómo? Urucupiña, dice. Por favor, doctora. No, no. Lo que sí les digo es que yo voy a tomar el examen, ¿no? De mi tema, que yo avanzo, pero no les aseguro. Más que seguro que es el 15, ¿ya? Así que estudien. No, Vayan. y algunos nos queda mejor el 15, doctora, Y el porque 15 nos queda mejor porque examen estamos, el 20 universal. tenemos pacto. Ah, ya, y es un tema, Y el es una 27 tenemos, materia. sí, el 27 tenemos fisiología con el doctor Williams. Más bien que se los han separado, porque debería ser que en la semana del 17 al 22 cada día les tomen examen. Sí, por eso El no hecho queda. de que sus docentes no están aceptando o no están cumpliendo lo que está diciendo la dirección de carrera les está favoreciendo, ¿ya? Pero en este caso no me van a dejar. Está difícil ya. Suficiente con lo que yo voy a tomar mi propio examen, ¿no? Con el riesgo de que me llamen la atención, pero bueno. Estudien de las diapositivas. Ahorita se las voy a pasar esta más. Estudien, por favor, estudien. Ya les dije, les voy a preguntar algo, sí o sí, algo de estructura. Lo más simple, por lo menos la base tiene que saber. Ya les he dicho. No les voy a preguntar pues toda la cadena polinuclear. ¿Quién se va a acordar 3.000 millones de bases? Ni idea, ¿no? Pero por lo menos algo, ¿qué es lo que tiene? ¿Ya? Estudien, por favor. Listo. A alguno le va a tocar. Y yo hago 4 tipos de examen siempre. Así que ninguno va a tener la misma pregunta. Les encargo, por favor, estudien. Va a haber preguntas de desarrollo, va a haber preguntas también de selección múltiple y de complementación. ¿Ya? Estudien. Listo. Nos vemos el jueves y viernes. Bueno, miércoles, jueves y viernes. Miércoles con un grupo y con los demás, en teoría. ¿Ya? Vayan a Disculpe, estudiar. Dígame. esta materia, pero como varios tenemos parasitología como usted, quería preguntarle, todavía no hay fecha de parcial de esa materia, ¿no? No, probablemente, pero le dije así entre el 17 al 22, le dije, ¿no? Ya, entre el 17 al 22. Eh, Voy a escribir a ver si mañana o tal vez más tarde podemos pasar en parásito para concluir. Y así la siguiente semana podemos repasar también. Ah, ya, doctora, está ¿Ya? bien. Podría ser. De todos modos, vamos a tener la semana del 10. Es que no se puede pasar clase del 16, bueno, pero que ya todo el mundo está haciendo lo que le da la gana, así que podemos ir a repasar antes del examen también, ¿no es? La verdad que nadie está, solamente en bioquímica quieren cumplir, los demás, ninguno más quiere, o están, no es, ninguno está tomando juntos, nadie está tomando la fecha, así que, pero bueno, yo no coordino esa materia, así que tengo que hacer caso. ¿Ya? Bueno, chicos, ¿tienen dudas? ¿Hay dudas? No se olviden que ustedes completan lo de clonación, aunque yo le he pasado información, pero ustedes me completan, ¿ya? ¿Hay dudas? ¿No? Me imagino, y además que las diapositivas están bonitas, les he aclarado en cada una, creo que no va a haber duda, ¿no? Bueno, jóvenes y señoritas, Doctora, sí, 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 mi hijo. una Ande. pregunta. Entonces, cuando el otro viernes vamos a dar un examen pequeño y repasar, ¿no? Sí, sí, así es. Y ese pequeño, pero es de todo, pues, ¿no? No se olviden. Sí, sí, doctora, está bien, gracias. Es un examen pequeño ni tan pequeño. No es pequeño ese examen. mediano. Pero van a tener una idea, pues, ¿no? ¿Ya? Ok. Listo, jóvenes y señoritas. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos miércoles, jueves, viernes. Obviamente con diferentes grupos. Y el día sábado, 8 de la mañana en el examen. ¿Ya? No sé cómo debe hacer a las 8 de la mañana, no sé por qué han citado esa hora. Para mí, yo realmente le pillo una barbaridad tener que tener el examen un día antes, realmente. Para mí,
yo se los entrego los exámenes a ustedes calientingo, ese ratito, los tengo a toditos adentro y recién saco fotocopia, ¿sí? Entonces, para eso se necesita que alguien esté temprano. ¿Y dónde se va a sacar? Bueno, listo, chicos, nos vemos. Cuídense, ya que estén bien. Hasta Bueno, luego a doctora. todos. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Hasta doctora. luego, Hasta doctora. luego, hasta Luego, luego. doctora. Estudien, por favor, estudien. ¿Ya? Ok.